Yo se los decía ayer, la importancia que Argentina produzca esta vacuna, impresionante lo que decía Hugo Sigman, de 150 a 250 millones de dosis producidas en un laboratorio argentino, que van a ser envasadas en México, pero producidas aquí. ¿Y sabe cuál es la importancia? Ayer lo comprobábamos y lo hablábamos por lo que decía Bill Gates en una conferencia de prensa. Los países ricos, cuando tienen y toman la vacuna, y después usted sabe todo lo que se arma, la guerra comercial, la guerra de patente, la empiezan a aplicar, sus habitantes de los países ricos enseguida logran la inmunidad, pero los países más olvidados del mundo, como podemos ser Argentina, no íbamos a tener un acceso inmediato. Íbamos a tener que esperar tal vez de 9 a 12 meses para tener la vacuna. Y esto que logra esta empresa nacional asociada al laboratorio que lo produce en Inglaterra y con la Fundación Slim que lo va a financiar, posibilita que a la par, lo que decía Hugo Sigman, en diciembre, ya hoy empiezan con todo el arsenal tecnológico y científico que tienen para ese objetivo de producir. Y en diciembre, enero, la vacuna pueda estar terminada ya en la Argentina. A la par, mire qué importante Argentina. Para la oposición que habla de Argenzuela, qué chiquitos que quedan frente a una realidad que los va desmoronando día a día. Y esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, tuvimos la posibilidad de hablar con Joan Pons Laplan. Él es un enfermero británico que trabaja en terapia intensiva, que ha tenido que estar con muchos enfermos de coronavirus en los centros asistenciales de Londres, y él fue uno de los 10.000 voluntarios que recibió la vacuna de Oxford, él en una dosis, otra en 2 dosis, pero de esta forma nos contaba la experiencia y la importancia de la vacuna y también opinaba sobre la cuarentena de Argentina y lo que había pasado en sus tierras. Ya se sabe que la vacuna es segura, también se sabe que produce una doble protección. Ahora falta saber, la pregunta del millón de dólares es si realmente esta vacuna es eficaz. Yo creo que tan buen pronto como tengan los resultados, yo creo que la vacuna podrá estar en la calle antes de Navidad. Porque si hay una segunda ola, lo tenemos que hacer mucho mejor aquí en el Reino Unido. El primer ministro, que tendría que conocer todo, que la gente sin síntomas podría contagiar a 2 personas, me pareció increíble. Por eso estamos como estamos, porque tardamos 2 meses en la cuarentena. Y hay estudios que dicen que si la cuarentena se hubiera empezado a principios de marzo, la mitad de las personas que se han muerto estarían vivas. Son 30.000 abuelas, 30.000 abuelos, 30.000 primos que hoy en día estarían vivos. Son personas. Usted mira los mejores países como son Portugal, Grecia, Nueva Zelanda, Argentina, que tienen una cosa en común, que hicieron la cuarentena tan pronto como el primer caso ya casi se fue en cuarentena. Los países peores son los que tardaron más. Escuchó, ¿no? Un enfermero que convivió con los errores de Boris Johnson. Si la cuarentena hubiera empezado en marzo, allá que ya tenían avanzado el coronavirus, cuando Boris Johnson, como Bolsonaro, como Trump, como Piñera, se han olvidado en la Argentina de hablar de Bolsonaro o de Piñera, soslayaban la enfermedad, la subestimaban, la minimizaban. Gripe ciña, decía el imbécil de Bolsonaro, que tiene más de 100.000 muertos sobre su conciencia y sobre sus espaldas. Y Piñera, el ministro de Salud, decía, es un bichito malo, pero que en cualquier momento se va a transformar en un bichito bueno. Y el estado caótico que tuvo Chile. Y ahí decía, con sentido común, si hubieran podido ahorrar 30.000 muertos en Gran Bretaña si hubieran comenzado la cuarentena en marzo como comenzó la Argentina. Y todavía quedan ridículos y ridículas del macrismo residual que frente a un anuncio fenomenal como es la producción nacional de vacunas dicen, pero tenemos la cuarentena más larga del mundo. Y hemos salvado tantas vidas, de eso no se fijan. Porque no han podido caranchear
sobre los muertos como les hubiera encantado hacer. Bien.